Buenos días a todos. La plática la vamos a dividir en tres partes. Una primera en los antecedentes o diagnóstico y las razones por las que surge este proyecto, este esquema de factura electrónica en operaciones de comercio exterior. La parte conceptual, componentes del proyecto. Y una tercera parte que tiene que ver con las principales dudas o las principales situaciones que vamos a ver o que las empresas nos han estado consultando, bueno, y frente a esta situación específica, ¿cómo voy a proceder? ¿No? O sea, casos prácticos del esquema de factura de comercio. ¿Okay? Entonces, estos tres componentes es lo que va a tener nuestra plática. En primer término, ok. Para abajo. Sí, es cierto. Chispas. Si alguien nos puede ayudar. ¿Ya? Ahí está. Tecnología. Ok. Bueno, esta lámina nos muestra precisamente el diagnóstico que hicimos previo a la definición conceptual del esquema de factura electrónica en exportación. Bueno, ¿y qué es lo que vimos en primer término? ¿No? En primer término, lo que vimos es de que pese que hay una disposición desde 2014, desde enero de 2014 para emitir factura electrónica en todas las operaciones en el mercado nacional, esta disposición no se lleva a cabo en las operaciones de comercio exterior. Al día de hoy trabajamos con varios documentos. Tenemos por un lado una proforma. Tenemos que con esta proforma se elabora un COBE, un pedimento y después que se hizo el despacho y por algunas empresas, ni siquiera por todas, se emite un CFDI. Entonces tenemos estos cuatro documentos. Primero, discrepancia en estos cuatro documentos y cuatro documentos que no necesariamente coinciden entre sí en la información. No solamente en valores, sino en cuanto a la definición misma de cada uno de estos documentos. En buena parte porque los criterios con los que se llena cada uno de estos documentos obedece a razones diferentes, ¿no? Entonces, primer punto. Quisimos ser congruentes con una disposición que ya tenemos a nivel nacional, emite factura electrónica, emítela también en las operaciones de comercio exterior. Y después, bueno, hagamos congruente la información de estos cuatro documentos que hoy se emiten, que hoy se trabaja con ellos. Tenemos además que hay una ausencia de trazabilidad de las operaciones de comercio. Dado precisamente que es muy frecuente que en las empresas tengamos departamentos, áreas separadas entre comercio exterior y contabilidad y lo que son todas las definiciones fiscales. Normalmente las tenemos separadas, son áreas que no se hablan entre sí, a veces incluso están hasta en edificios diferentes, ¿no? Entonces, esto que vemos en las empresas, en buena parte también funciona así con nosotros, ¿no? Hasta hace poco nos hablábamos poco las áreas de aduanas y las de impuestos internos, ¿no? Este es un esfuerzo precisamente por vincularnos y poder hacer trazables las operaciones desde todo el proceso de producción, ¿no? Almacenaje, destino a mercado nacional y a mercado externo. Y saber qué pasa con los bienes y productos justamente emitidos, producidos desde cualquier empresa. ¿Okay? Entonces, poder darle trazabilidad a las operaciones. ¿Qué es lo que vimos? Esta parte de procesos de control fragmentados, separados, lo que decíamos, tenemos estas áreas diferentes de impuestos internos y la parte del comercio exterior. ¿Okay? Entonces, lo que intentamos es conciliar, vincular las áreas para vincular también la información, ¿no? Porque derivado de todos estos documentos en donde no guardamos información homogénea y que la misma se pueda conciliar, tenemos que la información que se declara, ¿no?,
en nuestras declaraciones no coincide con lo que de pronto se reporta en pedimentos. ¿Okay? Entonces tenemos hoy por hoy la inexistencia de un documento que nos vincule esta información. Entonces, ¿qué intentamos con el CFDI para operaciones de comercio? Justamente tener un documento donde podamos vincular esta información de impuestos internos y derivado de la información derivada del comercio exterior. Ok, tenemos que la documentación y operaciones asociadas a las exportaciones la realiza de manera preponderante el agente o el apoderado aduanal, ¿no? Entonces, básicamente es empresa, ¿sabes qué? Necesito exportar esto. Entonces, lo enviamos y dejamos que el agente o apoderado aduanal haga todas las gestiones, todos los trámites necesarios, requisite la información necesaria, pero hace el despacho, ¿no? Y esa parte es un proceso que muchas veces la misma empresa desconoce, ¿no? Cómo se llena un documento, cuáles son las fracciones a las arancelarias que corresponde a los bienes y productos que está exportando, es una información que generalmente la empresa desconoce y todo esto lo hace el agente o el apoderado aduanal. Ok, la exportación se centra en la facilitación del despacho hoy por hoy, lo cual no está mal, que además esto refleja o se expresa a nivel de macroeconomía en estadísticas positivas en nuestra balanza comercial, ¿no? Pero dado esto, no vemos como el correlato o el referente en recaudación en impuestos por exportaciones. Este es el contexto, el diagnóstico que hicimos y que nos llevó a definir precisamente el esquema de facturación electrónica para operaciones de comercio exterior. Ok, en función de este diagnóstico, definimos los siguientes componentes o propósitos del proyecto. En primer término, ¿no? Tenemos como objetivo general, un primer objetivo general, que es contribuir a combatir la evasión vía facturación electrónica. Digo, para todos es un hecho, lo sabemos, que hay problemas de sobrefacturación o subfacturación, ¿no? Entonces, queremos contribuir a través de este medio, sabemos que no es la panacea, sabemos que hay muchas cosas que hacer todavía, pero bueno, una primera iniciativa es la generación de este esquema, ¿okay? Entonces, para ello, lo que estamos definiendo, ojo, también por favor preguntas si tienen, adelante, no las dejamos al final, a lo largo de la exposición si va surgiendo alguna duda o comentario, adelante, ¿eh? Ok, entonces, para atender este primer objetivo, lo que definimos primero es la elaboración de la factura electrónica. ¿Se acuerdan que decíamos que primero emitimos una proforma, que puede ser cualquier documento sin formato, con ciertos requisitos básicos ciertamente, pero que no tiene un formato, que puede ser cualquier documento, cualquier hoja, casi que hasta en una servilleta o un poste que estamos exagerando, pero es una forma de decir que lo podemos hacer con cualquier documento, ¿no? Hoy por hoy. ¿Qué es lo que vamos a cambiar con este esquema? Es que ya no vamos a emitir proforma y desde un primer momento vamos a emitir un CFDI. Un CFDI que se va a emplear en primer término para las exportaciones definitivas tipo A1. Con esas comenzamos, ¿ok? Vamos a comenzar el 1 de julio, ya vamos a ver, ¿ok? Entonces, en este CFDI, lo que vamos a referir en primer término como cambio es el Tax ID del importador del país receptor. ¿Okay? Un Tax ID que además estará previamente verificado por la autoridad del país receptor. Esta verificación la vamos a comenzar a hacer en Estados Unidos. ¿Quién nos va a hacer esta verificación? CBP. CBP es la autoridad norteamericana equivalente a aduanas en México. ¿Okay?
El año pasado, una comisión, una representación del SAT visitó Estados Unidos y estableció acuerdos tanto con el IRS, que es la parte reguladora de impuestos internos en Estados Unidos, y con CBP, ¿no?, para plantear este proyecto. Entonces se definieron ahí algunos mecanismos de intercambio de información. Uno de ellos es justamente la validación de estos identificadores de los importadores y la disposición de la información de la factura para la autoridad norteamericana. Ustedes saben que en Estados Unidos la factura como tal no tiene mayor peso, ¿no?, ciertamente, pero lo que les pareció muy interesante y trascendente es la posibilidad de la verificación de la información que se puede tener a través de la factura y una información que se tiene en línea. Ciertamente hay otros mecanismos de información que se tienen con este país, pero estos mecanismos de intercambio de información actualmente son a posteriori, ¿no?, y no se tienen en línea y no se tiene toda la información que vamos a tener en la factura. De ahí que resultara tan interesante para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es que comenzamos a trabajar con ellos en este sentido. El esquema de definir el identificador fiscal del importador va a aplicar para todos los países en los que se hace una exportación definitiva clave A1, con la excepción de que esta validación para el resto de los países será gradual en la medida que vayamos teniendo acuerdos con ellos. En puerta tenemos este trabajo de vinculación con Chile, con Brasil, con Argentina, sí, de manera inmediata después de Estados Unidos, ¿ok? Entonces esa es la particularidad, porque eso nos preguntan mucho, ¿no? A ver, ¿vamos a referir el Tax ID para todos los países o solamente para Estados Unidos? Aplica para todos los países, excepto salvedad, validación en este momento solo con Estados Unidos, ¿sí? El tema de la validación es en el momento del timbrado. Ajá. A ver, ¿cómo estamos haciendo ahora? A través de institución a institución, SAT, CBP, estamos haciendo esta validación y lo que estamos generando es una especie de LSO que estamos dando a el PAC. El PAC es quien va a hacer esta validación, es decir, no timbrará la factura si el Tax ID exactamente no se encuentra en este listado. Estamos trabajando en la generación de un web service. Ciertamente ahorita sí es casi manual esta validación, que ya la estamos haciendo. Hicimos una primera validación, ahorita les comento, en una prueba piloto que hicimos con algunas empresas de noviembre a enero de noviembre de 2015, enero de este año. Y ahorita está en proceso de validación todos los identificadores fiscales que identificamos de los pedimentos que se hicieron durante 2015. Más los que algunas empresas con quienes estamos ya trabajando nos están haciendo llegar los identificadores de sus importadores. Entonces le decimos CBP, a ver, nada más, chécanos por favor que estos identificadores fiscales sean existentes, sean válidos. ¿Okay? Es la primera validación que estamos haciendo. De hecho, estamos haciendo ahorita dos validaciones, que el Tax ID corresponda con la razón social. ¿Qué nos hemos encontrado? Que de pronto un mismo Tax ID está amparando a varias razones sociales. Sí hay inconsistencias, y las inconsistencias que hoy se reportan es como de un 20% de lo que nos hemos encontrado. Por eso es importante que hacer esta validación. Entonces, bueno, pero ¿con qué nos estamos? Que es un primer paso. Al menos que ese Tax ID sea realmente existente. Sí. Sí, ahorita lo vamos a ver, justamente en qué parte de la factura vamos a referir y vamos a sentar este Tax ID. ¿Sí?
Sí. Mira, la indicación que tenemos por parte de nuestro jefe, el jefe del SAT, es 1 de julio. Lo que nosotros estamos haciendo, porque ciertamente estamos trabajando ya con varias empresas a las que les estamos dando acompañamiento, igual que con varios de los PACs, es, ¿sabes qué? Respaldado en un programa de trabajo, nosotros pasamos el reporte a nuestras autoridades, porque es una definición que no depende de nosotros. Mira, ¿sabes qué? Tenemos esta solicitud de todas estas empresas amparadas en este programa de trabajo y como tal, dado su programa, nos piden una prórroga de tantos días, ¿no? Esto es lo que estamos integrando y pasamos a nuestras autoridades. Hoy por hoy, nuestro jefe nos dice 1 de julio, ¿no? Entonces, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ok, sí. Sí, si nos esperamos tantito a los esquemas en los que vamos a ver precisamente esos esquemas donde tenemos consignaciones o donde nos dicen todavía no es una venta, ¿no? Estamos haciendo el traslado de bienes y productos, pero todavía no es una venta. Si nos esperan tantito, más adelante en la presentación vamos a ver cómo vamos a proceder en esos casos, ¿ok? O cuando hay exportaciones vía mensajería o cuando se trata de muestras de prototipos. Si nos esperan tantito, ahí vamos a llegar, ¿ok? Sí. IRS, CBP es justamente la instancia equivalente a aduanas. Ajá. Es IRS. IRS es la instancia reguladora de impuestos internos en Estados Unidos. Ajá. Ok, gracias. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Todavía no tenemos fecha, pero seguramente el año que entra, bueno, es lo que tenemos contemplado, abarcar el resto de las claves de pedimento, ¿sí? En exportaciones. Importaciones, ustedes saben, es otro esquema y ahí implica hacer otras cosas y otro tipo de acuerdos con los países, ¿ok? Pero sí, el año que entra abarcaremos el resto de las exportaciones. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer, incluir el identificador fiscal, todos los países, validaciones, Estados Unidos en un primer momento. Incluiremos gradualmente el resto de los países. Ok, el otro componente justamente es la posibilidad de que la autoridad norteamericana pueda tener acceso a la información de la factura en línea, en el momento en que se está emitiendo. Ok, y bueno, el otro propósito derivado de al tener identificados claramente al exportador y al importador, es justamente disminuir las operaciones con lo que denominamos o lo que conocemos como empresas fantasma. El otro objetivo y el otro componente del proyecto es vincular la información de la factura con la información que declaramos y que asentamos en pedimento y hoy en COBE todavía, ¿ok? Lo que pretendemos es simplificar y ustedes me dirán ahorita, ¿cómo simplificar si más bien me estás diciendo que voy a elaborar un documento que a lo mejor va a tener información de COBE y de pedimento? Hoy lo vamos a hacer así. La idea es de que en un futuro eliminemos el COBE. ¿Sí? Va a desaparecer el COBE y vamos a quedarnos a nivel de la factura con el complemento, ¿no? Que va a tener la información del mismo. Incluso vamos a ir más allá, de manera que vamos a tener un solo documento, un documento digital. Quizá no se llame CFDI, pero sí un solo documento donde hagamos todo el trámite y asentemos toda la información para hacer el despacho. La idea es de simplificación. ¿Sí? Ok, y el otro propósito es justamente asegurar el correcto momento de acumulación del ingreso para efectos de ISR. Por lo que decíamos, hoy muchas veces hasta con posterioridad
y a veces ni siquiera identificamos varias de las empresas que ni siquiera emiten una factura electrónica. ¿Okay? Estos son los propósitos y los componentes del proyecto. Ok. Este esquema tiene un sustento normativo en reglas que emitimos y se publicaron en noviembre y en diciembre, ¿no? Publicamos dos reglas en reglas generales de comercio exterior, que es la regla 3135 y la regla 3136. Estas reglas refieren que, primer punto, se asentará el folio fiscal del CFDI o de los CFDIs en el pedimento, ¿sí? En el campo donde hoy referimos el COBE, vamos a referir el número de folio fiscal del o de los CFDIs que amparen ese despacho. Vamos a transmitir la información, ¿ok? Se deberá incorporar en el CFDI de exportación el complemento, que en un momento vamos a ver a qué se refiere y cuáles son los campos que tiene este complemento. Por otro lado, la regla 3136 nos dice que el apoderado o el agente aduanal deberá verificar el número de folio de la factura del CFDI, del o de los, recordemos, ¿no? Y deberá verificar el estatus de esta factura. Por otro lado, emitimos la regla 27122, esta es la relativa a impuestos internos. Y lo que nos dice esta regla es de que se deberá expedir, deberá emplearse el CFDI para las operaciones de exportación con el complemento, ¿ok? Y deberá incluirse precisamente lo que comentábamos, el identificador fiscal del importador. Estas tres reglas se publicaron ya en noviembre y en diciembre del año pasado y tienen vigencia a partir del 1 de julio. ¿Ok? ¿Y cuál es la intención? Justamente que de estos documentos, estos 4 documentos que hoy se emiten, en donde además decíamos la información no coincide, tengamos un solo documento, ¿no? Esta sería la estructura justamente de nuestro CFDI. Ahorita va. Vamos a ver en un momento cada campo, pero la estructura quiero que la veamos. Es un solo documento con 2 segmentos de información. Es lo que es trascendente que recordemos ahora. Entonces tenemos un primer segmento. Ok. Sí, de hecho incluso el mismo COBE hoy va a seguir existiendo. Vamos a tener un periodo de tránsito en el que ciertamente si ustedes me dicen, oye, tú me dices que quieres simplificar, pero me la estás complicando más porque además me estás pidiendo que duplique o triplique la información, sí, en este periodo de tránsito. Pero la idea, decíamos, es llegar incluso a un solo documento, pero lo tenemos que hacer de manera gradual. Entonces, primero prescindimos de COBE. No, esa va a ser en primera instancia eso, dejamos de usar Proforma, tenemos solamente CFDI, dejamos de usar Proforma, primer punto. Después prescindimos de COBE y más adelante incluso tendremos un solo documento, que pues documento digital o CFDI, incluso ni siquiera sabemos, ¿no?, cuál es la manera correcta de denominarlo. Sí. No estamos definiéndolo. Es factible que así sea. Ajá. Puede ser. Sí. Para allá vamos, ¿no? Por eso digo, incluso no sabemos si se va a denominar CFDI o a lo mejor es un documento digital, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, pero para allá vamos. Por eso la idea de simplificación y esta idea de compactar en uno solo.
y no solamente para simplificar, sino para hacer congruente la información que hoy por hoy definitivamente no tiene esta cualidad. ¿Vale? Entonces tenemos esta estructura, un solo documento con dos segmentos. El segmento superior, que es el que ya todos conocemos, que es todo lo que nos refiere el 29 y 29A de código. ¿Ok? Y la parte de abajo, que así es como lo vamos a ver, es donde se expresa la información del complemento. Y es donde justamente tenemos la información que ya vimos en la regla 3135, 3136 y la 27122. ¿Ok? Entonces, nada más para a ver si esta cosa, creo que, ay no. Ahí está. Es que quería ver si tenía la lucecita. Igual y sí, pero bueno, ¿cuáles son los campos del complemento? Tenemos versión, tipo de operación, la clave de pedimento, que siempre va a ser la A1 para estos casos, incluso en el complemento viene dado así. Certificado de origen nos pide que refiramos Incoterm, subdivisión, tipo de cambio, el total de la operación en dólares, datos del emisor, del receptor, y aquí es donde justamente vamos a asentar el identificador fiscal. Y tenemos también los datos de destinatario. Puede haber receptor y destinatario, como saben. A veces puede ser el mismo, a veces puede ser diferente. ¿Es factible o no que la empresa conozca los datos? A veces dice, mira, yo envié mis productos, mi mercancía a Estados Unidos y Canadá y de ahí no sé si se va para Brasil o se va para Japón o se va para dónde, ¿no? A veces se sabe, a veces no. Si conocemos los datos, asentamos la información de receptor y destinatario. ¿Okay? Y después tenemos todo el segmento de información de mercancías. Y vamos a ver qué particularidades más adelante tiene todo esto. ¿Sí? Sí. No, ahorita lo vamos a ver. En la parte comercial, yo puedo expresar el monto de mis operaciones en cualquier otra moneda diferente al dólar. La puedo expresar en euros, la puedo expresar en soles, en quetzales, en cualquier moneda, ¿sí? Porque es la información comercial. Sin embargo, en la parte del complemento lo voy a expresar siempre en dólares, ¿sí? Este documento tiene dos funciones. El que expresemos la información comercial y el fiscal, ¿no? Por un lado, y por otro lado que sea un documento que nos sirva justamente o tenga la función de respaldar el despacho. Por eso la información de complemento va a estar dada siempre en términos de aduanas. Por eso incluso, y esto lo vamos a ver, cuando expresemos la descripción y toda la información relativa a la descripción de mercancías y al monto de la operación, va a ser en estos términos de aduanas justamente. Y la parte superior tiene o se expresa en términos comerciales y tal como lo tengo acordado con mi cliente. Ajá. Por eso es importante que veamos cómo es de que en un solo documento tenemos dos segmentos de información. Sí. Una pregunta, ¿el sistema, el timbrado validaría la fracción arancelaria? Como tal la fracción, no. O sea, va a verificar que se exprese, ¿sí? Y que se exprese en función de los catálogos, porque esta es la otra cuestión que vamos a comentar. Toda la información relativa al complemento, incluso en la parte superior, se va a expresar de acuerdo a catálogos, que esto es un adelanto de lo que va a traer el anexo 20. Tenemos también una mesa de anexo 20, ya conocerán de qué van estos cambios, pero justamente uno de ellos es para ser consistentes en la información y mejorar la calidad de la información de la factura, es de que vamos a trabajar en función de catálogos.
Toda esta información va a estar referida toda a catálogos, desde Incoterm, bueno, incluso subdivisión, certificado de origen. Ahorita vamos a ver cómo lo llenamos, pero toda esta información está referida a catálogos. Sí. Correcto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Es la manera en que vamos a hacer coincidir la información comercial y fiscal con la del despacho, que decíamos, hoy por hoy no lo podemos hacer. Si hoy revisamos un pedimento y queremos conciliar la información con la factura, no lo podemos hacer, imposible. Porque los términos en los que se describe la mercancía que se exporta corresponden a ciertos lineamientos que da en este caso la OMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, están normados y están definidos en un catálogo que pueda ser interpretado por los diferentes países, y la información comercial puede expresarse en todos los términos, ¿no? No hay límite, pero sí queremos hacer que la información pueda tener un traductor, si queremos verlo de esta manera, que pueda ser coincidente, que podamos leer la información de la factura, ¿no? La información comercial con la parte del despacho. ¿Sí? Ay, otra vez, perdón. No te escuché. Sí, a ver, vamos a tener 3 momentos y los 3 son válidos, y así lo tenemos definido. Vamos a tener un tipo de cambio en el momento en que emitamos la factura, ¿ok? Válido. Otro tipo de cambio cuando se elabora el pedimento y se haga el despacho, totalmente válido. Y un tercer tipo de cambio cuando tengamos la recepción del monto de las mercancías exportadas. Y los 3 son válidos, pueden ser diferentes y son válidos. ¿Y qué es lo que va a verificar cada una de las áreas fiscalizadoras? Si estamos hablando de impuestos internos, AGAF va a verificar el tipo de cambio de la emisión de la factura. Estamos hablando de las verificaciones que hace AGACE, el tipo de cambio de elaboración de pedimento. Y cada una de estas fechas está respaldada y regulada normativamente. Entonces, sí van a ser diferentes, pueden no ser coincidentes, no tenemos que hacerlas coincidentes, son válidas las 3. ¿Ok? Sí. Ya están publicados. Ya están publicados, los podemos ver en la página, en el portal del SAT, y tenemos la estructura del complemento y tenemos los catálogos. Es uno solo, ¿no? Están ahí. ¿Es el Excel? Ya ves que ves un PDF en el complemento y está junto un Excel. El Excel son los catálogos. Ok. Y siguiente. Ay, ya no tengo el. Si hay alguien que nos ayude con al pasarla. Si la pasas, por fin. Ok. Estos son los campos que estamos viendo en esa estructura. Estos son los campos del complemento y cómo los vamos a ir llenando. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos primero que la versión ahorita es la 1.0. Nos viene dada. Tenemos que el tipo de operación es exportación. El certificado de origen aquí lo vamos a llenar con 2 posibilidades, 2 opciones. ¿Y a qué se refiere este campo? Lo que nos dice este campo, si la factura, esta factura que estamos elaborando, funge o no como certificado de origen. Si no funge como certificado de origen, vamos a colocar el 0. ¿No? Este es un ejemplo de cómo llenaríamos nuestra factura en la parte del complemento. Y después tenemos la definición de los Incoterm, que están dados también en función de catálogo. Vamos a seleccionar uno de ellos y lo vamos a expresar aquí.
Luego tenemos la parte del campo de subdivisión. Y aquí solamente estamos requiriendo que nos digan si esa factura está subdividida o no. Si no está subdividida, jalamos el 0. ¿Ok? Justamente nos dice ahí tipo de cambio. Y ahí es donde vamos a referir el tipo de cambio vigente en la emisión de la factura. Y es el que da Banco de México y el que referimos es un día anterior a la fecha de emisión de nuestra factura. ¿Okay? Eso ya, también ya es información que conocemos. El total de la operación. Vamos a referir aquí también el número de exportador confiable o certificado cuando la empresa lo tenga. Normalmente este es un número que tienen las empresas que exportan a la Comunidad Europea, ¿no? Y es un número que se les otorga, la empresa tramita ante la Comunidad Europea y normalmente se da cuando se hacen exportaciones recurrentes por cierto producto. Nos han preguntado, oye, yo tengo más de un número de exportador confiable, ¿cuál voy a referir? Bueno, el que esté asociado con el tipo de producto por el que se les otorgó este número de exportador confiable o certificado. ¿Okay? Hoy solamente tenemos espacio para referir uno solo, de manera tal que habrá que generarse una factura por tipo de producto en dado caso que se tenga más de un número de exportador confiable. ¿Okay? Después vamos a dar todos los datos del emisor, que son los que ya emitimos en la parte superior de la factura. Y los datos del receptor, que aquí es importante, aquí justamente es donde vamos a referir el Tax ID, que aquí lo tenemos como número de registro de identidad tributaria, o identificación tributaria. Ok. Aquí es donde lo vamos a referir. Un Tax ID que previamente decíamos estará validado. ¿Okay? Cuando se trate del identificador de otros países, lo vamos a sentar y lo único que se va a validar es la estructura de ese identificador. ¿Okay? Referimos también el identificador fiscal del destinatario. Puede ser el mismo o puede ser diferente, pero lo que sí es requerido es de que definamos el del receptor. ¿Ok? A lo mejor no desconozco el de destinatario, está bien, pero el que sí estoy obligado, la factura no se timbrará si no refiero el identificador al menos del receptor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ay, perdón. Voy. Sí. A ver, siguiente, que la otra parte es importante que… Ok, todos esos datos así los vamos a llenar y son los que más preguntas nos hacen. Pero esta es la otra parte que también presenta muchas dudas, ¿no? Y es así el quid de la factura electrónica de exportación. Y es justamente donde estamos expresando la vinculación de la información. Lo que vemos en la parte superior, el cuadro de la parte superior, es la información que vamos a referir en concepto, ¿no? En el segmento de información comercial y fiscal, así es como vamos a estar refiriendo nuestra información. Ya la conocen, ya viene dada así, incluso con esa estructura, ¿no? Tenemos cantidad, unidad, el número de identificador de la mercancía importante, que es lo que aquí nuestra compañera nos estaba refiriendo justamente. Este número de identificador puede ser el número de partida, puede ser el número que la empresa le dé, o el de, ay, se me fue este otro, ay, el que de pronto traen serie, ¿no? Número de serie, puede ser cualquiera de estos números que nos permita identificar la mercancía. Y es muy importante referirlo porque con ese número de identificación
Vamos justamente a poder relacionar las mercancías con la información en términos del despacho, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos relacionando uno a uno los conceptos con las mercancías. Parte de arriba es información comercial y fiscal. La parte de abajo, este segmento de información que tenemos en el complemento, está expresada en términos de despacho. ¿Qué es lo que nos permite asociarla y relacionarla? El número de identificador, justamente, ¿vale? Entonces, por eso comenzamos abajo con el número de identificador y nos está relacionando esas dos partidas, ¿ok? Y aquí es donde vamos a definir la fracción arancelaria por cada uno de estos bienes y mercancías. Cantidad en aduana, unidad en aduana, que es lo que decíamos, aquí lo expresamos en UMT. Arriba es UMC, la parte de abajo UMT, ¿ok? Los valores aquí siempre los vamos a expresar en dólares. Puede ser o no coincidente el tipo de moneda que usemos. Pero recordemos, arriba podemos usar cualquier moneda. En la parte del complemento siempre va a ser en dólares. Ok, siguiente por favor. ¿Sí? Abajo en UMT, arriba UMC. Ajá. Ok, y estos son los ejemplos. Ok, siguiente por favor. Este es otro ejemplo también de otra empresa. Si se fijan, la unidad en la parte comercial es diferente, muy diferente a la que estamos expresando para términos del despacho. Referimos la fracción, ok. Descripciones específicas que también nos preguntan mucho. Es un campo, un segmento de información opcional o requerido. Es opcional, pero si lo tenemos hay que expresarlo. ¿Ok? Puede ser. Sí, exactamente. Ok, siguiente por favor, para que veamos otras. Ok, esta es una forma de cómo vamos a requisitar nuestra factura cuando se trate de exportación de muestras, cuando no es una venta, que nos dicen mucho, oye, es que yo no vendo, yo lo que estoy haciendo es un traslado de mercancías, es que se trata de muestras, es que se trata de prototipos. ¿Cómo me pides que elabore un CFDI? ¿Ok? Sí lo vamos a elaborar. Recordemos que la doble función que tiene este documento, ¿no? Respaldar el traslado, el despacho de mercancías y asentar la información comercial y fiscal del mismo. Entonces no olvidemos nunca eso, aunque no haya venta, vamos a referirlo con las particularidades del caso. En este caso se trata de una exportación de muestras y cómo vamos a proceder en estos casos. En la parte de concepto, en la parte superior de nuestro documento, de nuestra factura, vamos a expresar cómo se nos pide toda la información. Por cantidad, por unidad, el número de identificador, valor unitario, importe. Vamos a hacer la sumatoria, ¿no? En subtotal. Vamos a aplicar un descuento que nos permite hacerlo la factura. Y ese descuento que vamos a aplicar es por el total de lo que estamos, o el subtotal que estamos refiriendo. De manera tal que lo que vamos a tener como total, ¿no? En la factura, en la parte comercial, es 0. Y en el campo de observaciones vamos a expresar por qué estamos aplicando este descuento. Bueno, en este caso porque se trata de una exportación de muestras y la operación no representa una venta. ¿Ok? Entonces, lo aplicamos en la parte de conceptos, recordemos. Y en la parte del complemento dejamos tal cual la información para el despacho, ¿sí? Aquí expresamos el valor como tal, referimos la fracción arancelaria relativa a muestras y damos todos los datos de valor de esta mercancía, ¿sí? ¿Está claro cómo procedemos aquí? ¿Sí?
Ok, siguiente, por favor. Esto aplica incluso para todos los tipos de muestras. Hay empresas farmacéuticas que nos dicen también esto: oye, pero yo exporto igual muestras, pero relativas a tejido humano, por ejemplo, o son resultado o están al amparo de ciertos protocolos de investigación, ¿no? Obviamente no tiene un valor comercial, no se exporta ni para venderse ni mucho menos. Okay, estamos claros de esa situación y la vamos a exportar en la misma calidad de muestra. Okay, asentando o refiriendo en las observaciones el número de protocolo de investigación, el nombre científico que esté amparando este tipo de muestra que se está haciendo. Igual lo vamos a hacer en el campo de observaciones y aplicamos lo mismo. ¿Qué no tiene valor esta muestra? Bueno, le vamos a asignar, porque por términos de despacho tiene que darse un valor, al menos el valor de $1. ¿Ok? Igual aplicamos el descuento o el valor que estime la empresa que tiene esa muestra, pero le aplicamos el descuento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo vamos a proceder para la exportación de contenedores, racks, dollies, charolas, canastillas plásticas, etcétera? Todos estos contenedores que sirven para el traslado de la mercancía y que muchas veces ni siquiera son de la empresa que está exportando. Aquí vamos a proceder conforme a lo que ya se hace. Vamos a, sobre todo para las empresas IMEX, que tienen la facilidad de elaborar dos facturas: la de las mercancías como tal que están exportando y la de estos contenedores, que tienen su propia fracción arancelaria y van al amparo de una clave EB. ¿Okay? Entonces, empresas IMEX que también nos han preguntado mucho: oye, es que yo incluso ni siquiera emito una factura, ¿no? Lo refiero en el COBE, pero ni siquiera emito una factura para estos contenedores. ¿Cómo voy a proceder? En el mismo pedimento voy a elaborar dos facturas, una por las mercancías y otra por justamente estos contenedores. Y vamos a aplicar, si damos la siguiente, por favor, el mismo tipo de descuento, porque no tienen un valor como tal comercial. ¿Ok? Ustedes saben, se tiene que ir con un valor el despacho, incluso de estos contenedores, y por convención se les da el valor de $1. ¿Okay? Esto igual se va a seguir refiriendo, aplicando en la parte del complemento y en la parte de concepto, en la parte comercial de la factura, vamos a referirlo con el descuento. ¿Okay? Y en la parte de observaciones, que siempre vamos a tener una referencia cuando apliquemos un descuento, siempre vamos a referir en observaciones por qué estamos aplicando ese descuento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Sí, ya. Solo quiero que vean esta parte de consignación, o cuando no es una venta, cuando nos dicen se va a recinto, a bodega, etcétera, ¿no? Hay muchos asegúnes ahí, pero al menos en términos muy generales, ¿cómo se va a sentar la información? Igual, aplicamos el descuento por el total de lo que estamos refiriendo en valor de lo exportado, nos da una factura en la parte superior con valor total 0. En la parte del complemento, igual siempre vamos a referir la información como tal sin aplicación de descuento. Observaciones.